Estamos de vuelta. Me comentaban ahora que viéramos un poquito más rápidamente, vamos a ver lo que es la demanda agregada. Y la demanda agregada, al igual que otras cuestiones contables, es igual a la oferta agregada. Y la demanda agregada se compone de consumo, inversión y exportación. Es lo que nos demandan en el exterior y lo que demandamos, lo que nos demandan los consumidores del exterior, que son lo que nosotros les vendemos, que son las exportaciones, y lo que consumimos internamente, tanto el sector privado, y el sector privado pues somos personas, empresas, y el sector público, el gobierno. Entonces, bueno, esa es la parte de la demanda agregada: consumo privado, consumo de gobierno, inversión privada, inversión del gobierno y exportaciones. Las exportaciones en este periodo han crecido muchísimo desde que entramos al Tratado de Libre Comercio, y eso creo que es una buena noticia. La mala noticia en ese terreno es que las empresas que controlan esas exportaciones son muy poquitas, y la mayoría de ellas son transnacionales, de manera que la derrama nacional en términos de beneficios no es tan grande de si estuviera democratizada, digamos, el sector exportador. Y para democratizar el sector exportador necesitamos una política industrial que se parezca a la política industrial de nuestros países socios, que son los más importantes, en nuestro caso obviamente Estados Unidos y Canadá, en donde hay una serie de políticas industriales que apoyan de manera muy importante a la pequeña y mediana empresa, de manera general, no de manera focalizada como sucede en el país. Entonces, bueno, esa es la composición de la demanda agregada. Ya no voy a hacer mis digresiones de economista, porque si no, no acabo. Y la oferta agregada, que es en lo que incide el gasto público cuando se hace con orden y cuando se hace con proyecto y demás, entonces en la oferta agregada, en aumentar las posibilidades de producción. La oferta agregada está compuesta por dos factores: el Producto Interno Bruto, que es el que suma la producción de todos los sectores en el transcurso de un año, por lo general, que se mide cada año, y las importaciones, lo que nosotros compramos al exterior para completar aquello que requerimos, que demandamos, ¿no?, que son las importaciones. Bien, entonces les decía yo que esta participación del Estado, del gobierno, y la demanda agregada se ha reducido a 2/3 en el periodo de 1980 a la fecha, y eso hace que el sector público tenga menos posibilidades de incidencia en lo que es la conformación de la demanda agregada y por lo tanto en el impacto que puede tener en la oferta agregada. ¿A qué sigue? Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones del presupuesto público? Allí arribita tienen ustedes una gráfica en donde vemos la tasa de crecimiento del PIB en el azul, ¿no?, y la participación del gasto público, o sea, el gasto de inversión y el gasto en consumo del sector público en la demanda agregada, que eran los pasteles que teníamos en la gráfica anterior. Ustedes pueden ver cómo de los 50, desde la posguerra hasta los 80, la tasa de crecimiento del país estuvo en promedio alrededor del 6%, con una tasa de crecimiento creciente, ¿no? Aquí tenemos 6, luego un poquito más de 6, luego un poquito más de 6, ¿no? Y entonces empezamos todo el periodo de crisis estructural, que muchos de ustedes han nacido y desde que nacieron les dicen que estamos en crisis, ¿no?, que empezó a principios de los 80, ¿no?, y que empezó en muchos países del mundo, no nada más en México. Pero en México ha sido particularmente fuerte, y más adelante vamos a ver algunas cuestiones que se relacionan con presupuesto. Entonces aquí tenemos previsión, redistribución, desarrollo y estabilidad, que son las 4 funciones que cumple el presupuesto público, para que se den cuenta de la importancia del presupuesto, que tiene que ser orientado para provisión de todos aquellos bienes públicos que tienen que ver con la seguridad pública, con el orden, con la justicia, la redistribución que busca la equidad en la retribución de factores, o sea, en el ingreso, tanto de regiones, de personas, y de estados, etcétera, etcétera. Y aquí es donde tendríamos que estar metiendo toda la parte
de equidad de género, la redistribución de ingresos entre hombres y mujeres. Desarrollo, favorecer la creación de riqueza en el corto, mediano y largo plazo, y estabilidad. Estos temas son muy importantes porque tenemos una desventaja en la ley del Banco de México, en el caso del país, en donde la ley del Banco de México nada más se preocupa por la estabilidad. Los bancos centrales no tiene Banco Central de Estados Unidos, pero bueno, la Reserva Federal y el Banco Central canadiense, se preocupan al mismo tiempo por estas dos cosas, por desarrollo y estabilidad. Y a eso tenemos que presionar para que exista en este país. No podemos estar todo el tiempo con políticas de shock que nada más se preocupen de la estabilidad, porque matamos a la gallina en los huevos de oro. Si todo el tiempo estamos tratando nada más de estar estabilizados y no vemos la parte del desarrollo, ¿no?, difícilmente podemos crecer en el largo plazo, porque todo el tiempo estamos con políticas de shock. Bueno, entonces aquí vamos haciendo algunas conclusiones. El gobierno no puede comportarse como un agente económico individual, como una empresa, al administrar los ingresos y gastos. Por la incidencia y por la obligación que tiene de generar condiciones de crecimiento a largo plazo en el país. Lo que es racional para los agentes económicos individuales no necesariamente es racional para un sistema como un todo. Los gobiernos se deben de endeudar para hacer proyectos de largo plazo y ser juiciosos en sus gastos y en sus previsiones de pago. Pero los excesos, aquí esta última frase tiene que ver con qué sucede cuando hay un quiebre civilizatorio, que es por el que estamos pasando en este momento. Aquí nada más voy a decir esta frase: los excesos de la clase dominante en el devenir histórico de la humanidad han dado lugar a un comportamiento pendular de la participación del gobierno en la economía. Y esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. La que sigue. Bueno, no sé si la vean bien, se ve muy mal, pero bueno. Aquí abajo, en la parte de hasta abajo de la gráfica, que yo creo que ustedes no ven lo que yo señalo, nada más lo ven lo de aquí, las compañeras están aquí, es el mercantilismo. En el mercantilismo fue en el siglo XV al siglo XVIII. Aquí había un proteccionismo económico muy fuerte. Era la época de los reyes, de la creación de los estados nacionales. Y ahí era muy importante que el Estado fuera muy fuerte para fortalecer al príncipe. Entonces era una época de un posicionamiento del Estado muy importante. Tienen una serie de excesos por parte de la monarquía, y viene la Revolución Francesa,